Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, el momento en el que me estén escuchando. La verdad es que yo estoy grabando de noche, entonces por eso he iniciado con ese saludo. Sean bienvenidos al mini podcast, ya en el episodio 3. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar lo que tengo para decir, por el apoyo que ha tenido el mini podcast. Recuerden que el apoyo debe de ser constante, entonces escuchen todos los episodios si no los han escuchado, compartan en sus redes sociales y por supuesto díganme de qué les gustaría que hablara o qué tienen que decir respecto a lo que ya estoy hablando. En fin, antes de comenzar con el tema, y como supongo que va a ser costumbre, voy a darles algunos anuncios. El primero es que ya no voy a darles un aproximado de tiempo. Ya no les voy a decir cuánto tiempo más o menos va a durar el episodio, porque ya vi que es muy difícil mantener un tiempo estipulado. Por supuesto que va a seguir en este formato, por supuesto que va a ser un mini podcast en el que pretendo hablar solo yo, pretendo sintetizar muchísimo los temas de los que se hable, deglutirlo bien, hacerlo digerible para todos los que nos escuchen, los que me escuchen, pero ya no voy a darles un tiempo aproximado, porque es muy difícil y depende muchísimo del tema del que se hable y qué tan extenso sea. Yo hago un proceso de síntesis, un proceso de análisis antes de grabar, pero aún así, bajo la guía que tengo, a veces en el momento de la grabación me voy un poco por otros lados, que también es importante, y el proceso de edición realmente no es muy vasto por muchísimas cosas que suceden en mi vida, entonces pretendo grabar como de una y editar muy poco, que la edición me lleve muy poco tiempo, la verdad. Conforme vaya creciendo este proyecto probablemente requiera de más edición, pero por el momento la practicidad es mi mejor aliada, entonces bajo ese formato estoy trabajando. Pero bueno, ya no les voy a dar un aproximado de tiempo, va a seguir como hasta ahora, pero sí pretendo que sea todo bastante sintético como hasta ahora lo vengo trabajando. Y bueno, otro anuncio que quería decirles es que con anterioridad había dicho que a lo mejor iban a ser 1 o 2 episodios por semana. Realmente, para los que no saben, que creo que ya lo dije, soy estudiante, entonces el horario de un estudiante solo está estipulado en las horas de clases. Realmente después de eso es muy variado el tiempo que tengo libre y depende de muchos factores, entonces voy a hacer lo posible porque sea un episodio por semana. Pero si no, de todas maneras, a veces habrá 1 por semana, 2 por semana, o en una semana tal vez no, pero en la siguiente habrá 3, etcétera. Dependiendo de con qué tanta frecuencia tenga tiempo de preparar un tema y grabarlo. Porque bueno, antes de ponerme al micrófono, como ya mencioné, hago un trabajo un poco como de síntesis. Ya saben que los temas que yo aquí trato tienen su parte de investigación teórica y de investigación de campo o empírica. Entonces tengo que analizar las dos, compenetrarlas y de ahí sintetizarlas para que sean entendibles para todos los que me escuchen. Entonces es un poquito tardado, no complicado, es sencillo, me gusta, pero sí es un poquito tardado porque tengo que reevaluar varias cosas, sobre todo en el ámbito empírico. Tengo que hacer un recuento de mis memorias sobre ese tema y también un poco de investigación en el momento, como de preguntas, como de análisis con las mujeres que me rodean, porque todo va a estar permeado obviamente por el género. Y pues de repente llevarlo a la escritura, al lenguaje, es un poco tardado, no difícil, pero tardado. Espero que estén cómodos, estén escuchando en un momento tranquilo. Saben que pueden acompañar este momento, que lo digo muy poco, pero es un podcast, entonces ustedes relájense, siéntense, coman papitas, algún postrecito, algún cafecito, etcétera. Entonces, sin más preámbulo,
voy a comenzar con el tema del día de hoy, que está un poquito extenso, la verdad, que fue el más votado en mis encuestas anteriores. Volveré a hacer una encuesta en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que es con la que estoy trabajando más, sobre los temas. Voy a escarbar también en mi memoria sobre qué temas me gustaría hablarles. Se va a hablar de todos, como ya dije en episodios anteriores. Simplemente es para ver en el orden en el que les gustaría escucharlo. En fin, este tema es bastante peculiar para mí, bastante rico en información. Entonces vamos a comenzar. Y como ya lo podrán haber visto en el título, hoy vamos a hablar sobre las verdaderas feministas. Realmente les voy a adelantar un poco de la respuesta concreta que doy al final de esta interrogante. Yo no creo que existan las verdaderas feministas, pero voy a desglosar por qué no creo que existan. Primero, es importante aclarar que verdaderas feministas es un poco un concepto, una nomenclatura que yo me inventé. Realmente creo que nunca he visto este término en alguna teoría o se ha hablado en alguna investigación de campo. Sin embargo, pues puede ser un poco sinónimo de lo que creemos que es ser buena feminista o ser feminista en general. Lo vamos a desglosar más adelante. Pero para que no quepa duda, este término me lo he inventado yo. Es una falsa interrogante realmente, porque cuando lleguemos al final se van a dar cuenta de que es muy difícil armar esta interrogante y luego encontrarle respuesta, y si no tiene respuesta no tendría sentido por que fuera una interrogante. Y pues eso es como la introducción. Ahora vamos a ir con varias interrogantes. Esta interrogante inicial que les planteo en el título, como en muchos otros episodios se van a dar cuenta, en los pasados también, siempre va a traer otras interrogantes que se deben de responder antes de responder la gran interrogante, o sea, la interrogante principal. Son como interrogantes aledañas que al responderlas nos acercan un poco más a la respuesta de la interrogante inicial. Entonces, como primera interrogante aledaña, deberíamos de preguntarnos, ¿qué nos hace ser feministas? Este es un tema en el que también podemos ahondar muchísimo más en algún otro episodio, si ustedes lo quieren, porque para llegar a contestar eso se tiene que hacer una investigación muy paulatina y muy analítica, investigación no teórica, sino más bien personal, ir hacia adentro de uno mismo para entender cómo se puede responder esa pregunta. Pero así, grosso modo, lo que nos hace ser feministas son algunos puntos muy sencillos. El primero es el cambio de pensamiento. Como ya lo mencioné en el primer episodio, me parece, ponerse los lentes morados. Es decir, comenzar a ver dónde están todas estas acciones machistas, todas estas acciones misóginas, todas estas reglas del heteropatriarcado que nos hacen vivir bajo la percepción de que las mujeres son inferiores. Cuando uno cambia ese pensamiento, se ponen los lentes morados y comienza a ver dónde está todo eso, pues puede actuar de la manera contraria. Puede considerarse anti-machista, anti-misógino, anti-patriarcal, pero no necesariamente feminista, y eso lo vamos a desglosar más adelante, pero sí, eso ya de entrada nos hace ser feministas. Los microfeminismos es otra cosa que nos hace ser feminista, valga la redundancia. Y también es un tema muy amplio del que podemos hablar largo y tendido después, pero así rápido, pues los microfeminismos son justo todas estas acciones que llevamos a cabo para darle más visibilidad, para darle más participación y más voz a las mujeres todos los días. Un ejemplo sería no criticar mujeres solo por el simple hecho de ser mujeres, es decir, no hipervigilarnos.
que si se le ve mejor ese color a Juanita, que si Perenganita tiene más bonitos ojos, que si ese vestido lo tienen Jimenita y Fulanita, pero se le ve mejor a Juanchita, etcétera. Toda esta hipervigilancia que el patriarcado nos obliga a tener, pues podría ser no tenerlo, justamente es un microfeminismo. Quizá, pues también podría ser algo así como ser más comprensiva con las mujeres que nos rodean, es decir, como analizar de dónde viene un poco su comportamiento, no esperar mucho de esa mujer solo por ser mujer, no juzgarla solo por ser mujer, etc. Todas estas pequeñas acciones que nos hacen estar lejos del espectro misógino, machista, patriarcal son microfeminismos. Otra cosa que nos hace ser feministas es ocupar espacios que anteriormente no eran ocupados o habitados por mujeres. Es decir, cuando tú puedes manejar un tráiler, cuando tú puedes escribir, cuando tú puedes ser médica, cuando tú puedes ser abogada. Todos estos campos que normalmente están permeados por hombres, cuando tú ocupas esos espacios, estás siendo feminista porque estás yendo contra toda una serie de nomenclaturas y de aspectos y de comportamientos patriarcales, misóginos y machistas, y estás ocupando el espacio que anteriormente no se pensaba que era para mujeres, ¿no? Yo me muevo en el ámbito de la literatura, como ya se los he mencionado, y mucho tiempo fue muy difícil que una mujer entrara a escribir, por ejemplo, novelas, y si por alguna razón escribía, era muy difícil que se publicara, y si por alguna razón la publicaban, era muy difícil que se hablara realmente de temas que ella quería hablar, sino más bien como de los temas del momento, como de los temas más importantes, como de los temas con los que los varones, porque es la realidad, se sentían más cómodos. Entonces, ocupar espacios que antes no eran habitados por mujeres te hace ser feminista. Y muy aunado a esto, abrir espacios para otras mujeres también te hace feminista. Es decir, ¿cómo podríamos darle una ejemplificación o una definición a este concepto de abrir espacios para otras mujeres? Es justamente qué tanto se sacrifica en el camino para lograr serlo. Por ejemplo, puedo poner el ejemplo más cercano y que más se me viene a la mente es el de la industria de la música, y no soy experta en eso, pero por lo que he investigado, sobre todo en la industria de la música y de la actuación, ser mujer y querer ocupar un espacio es súper complicado, ¿no? Muchas mujeres anteriores, de generaciones anteriores, tuvieron que hacer muchas cosas y sacrificar muchas cosas para poder ocupar un lugar en la música. No se me vienen ejemplos de mujeres en concreto, pero muy general, pues las mujeres que antes ocuparon espacios en la música, pues tenían que comenzar cantando de temas que en ese momento eran muy taquilleros, ¿no? No necesariamente de lo que ellas querían hablar, con temas que a lo mejor no eran de su composición, sino más bien de composición de otros varones, con cierto perfil de voz, de apariencia, con la que los varones se sintieran cómodos, y pues sobre todo el contenido musical, las letras de esas canciones, ¿no? De qué se iba a hablar, a lo mejor se podía, y creo que sí es visible en la década de los 70s, 80s, las mujeres cantaban mucho sobre el amor y sobre el despecho, un poco sobre, bueno, no un poco, bastante sobre hipervigilancia, sobre esta cuestión de seguir de hipervigilancia, en la que no toques a mi hombre, me quiere más a mí, y justo en esta enemistad entre mujeres. Y no necesariamente quiere decir que muchas de ellas querían cantar y hablar sobre eso. A lo mejor una que otra sí, pero yo estoy segura y analizando teóricamente, no todas las mujeres querían cantar sobre esas canciones.
sobre esos temas, perdón. Entonces, que hoy que esas mujeres hayan cantado sobre eso en su momento, abrió espacios para que mujeres el día de hoy hablen sobre lo que quieren hablar, sobre sus sentimientos, escriban su propia música y no tengan que sacrificarlo en el camino para ocupar un espacio en la música, ¿no? Por ejemplo, Nicole Signiago, María Bolio, que son sus compositoras y sus cantantes, de realmente lo que quieren ellas escribir y lo que quieren que la gente afuera escuche. No hubiera sido posible si en otro momento otras mujeres no hubieran cantado, sobre hipervigilancia. Abrir espacios quiere decir que no porque a ti te costó muchísimo tenga que costarle eso a las nuevas generaciones, sino más bien que cada vez sea más fácil acceder a ser una cantante que quiera hablar sobre sus cosas, obviamente con una formación de por medio, porque si no se desprestigia el arte, que es también uno de los temas que vamos a hablar en este mini podcast. Yo creo que será el siguiente episodio. En fin, me he detenido mucho a hablar sobre esto y todavía falta bastante. Y por último, otra de las acciones que nos hacen ser feministas es la sororidad. Hay muchísima, y vamos a detenernos otro poco, hay muchísima desinformación, muchísima incertidumbre genuina sobre qué es la sororidad, porque hay muchísimas definiciones. Creo que es un término que se puede ir llenando dependiendo de quién lo defina, de en qué momento se defina, en qué contexto se defina, etc. Para darnos una aproximación a mi definición de sororidad, que evidentemente está muy permeada por las definiciones de otras mujeres que me rodean, por lo que he visto, por lo que he investigado, por lo que sé, etc. Para llegar a mi definición de sororidad voy a ofrecer una definición más genérica, la definición de la Real Academia Española. Y esta institución la define como la relación de solidaridad entre mujeres, especialmente en su lucha por el empoderamiento. Es decir, más o menos algo así como ser empática, ser comprensiva, ser amigable con otras mujeres para ayudarlas a encontrar una dirección en este sistema patriarcal machista. Pero realmente esa es una definición muy llana de lo que es la sororidad, sobre todo en términos feministas. Para el movimiento feminista, la sororidad suele ser algo mucho más complejo que eso. Yo la defino, estando dentro del aspecto feminista, como la capacidad de comprender sentimentalmente en el alma, en el espíritu, muy dentro de ti, el dolor de otra mujer, la vivencia de otra mujer. Es algo así como decir, no me importa de dónde vienes, hacia dónde vas, sino más bien me importa lo que sientes y el qué esperas del apoyo de las otras mujeres. Puede parecer una definición muy, muy compleja, pero realmente para mí es eso. La esencia de la sororidad es entender, empatizar, ni siquiera entender, sino más bien empatizar, introspectar que la vida de otras mujeres es muy igual a la tuya o muy diferente y no por eso merece que la juzgues, sino más bien merece que la acompañes. Esa es un poco mi definición de sororidad, porque les digo que es un aspecto muy amplio y cambia dependiendo de para qué o quién la defina, pero en resumidas cuentas es eso. Y pues esos son algunos puntos que nos hacen ser feministas. Ahora, ya que hemos, digamos, descartado, más bien desmenuzado esta pregunta aledaña, estamos cada vez más cerca de conseguir la respuesta de la interrogante principal, que es, ¿existen las verdaderas feministas? Pero antes de llegar a ese momento, vamos a desmenuzar otra interrogante importante que surge para poder ver si realmente existe una verdadera feminista y es más bien, ¿qué es una verdadera feminista?
¿Qué es una verdadera feminista? Tendríamos que definir primero para saber si existen las verdaderas feministas. Pero antes de definir qué es una verdadera feminista, yo sé que todo esto está como muy subordinado, pero es la manera real de encontrar, o bueno, no real, sino más práctica, digámoslo así, de encontrar una respuesta a la interrogante planteada en el título, a la interrogante central. Y es, para definir qué es una verdadera feminista, primero tendríamos que determinar quién nos puede brindar una definición de qué es una verdadera feminista. Y bueno, la primera definición, que es la más juiciosa y pues la que más nos da tela para cortar y la que más solemos utilizar para hablar de feminismo, es precisamente la definición del patriarcado y su decálogo de la verdadera feminista. De aquí, pues tienen que saber certeramente que es obsoleto esta definición. El patriarcado no puede definir qué es una feminista, qué es ser una verdadera feminista, si es que existiese, ni qué es el feminismo, ni nada relacionado con el feminismo en general, porque su definición siempre va a estar realizada a partir de la misoginia, a partir del machismo y de la objetivización de la mujer. Es decir, si el patriarcado, la primera aproximación que tenemos para definir qué es una verdadera feminista, es la definición del patriarcado. Y debemos de dejar en claro que esta definición no se puede ocupar porque siempre va a estar permeada de misoginia, de machismo, de patriarcado, es decir, el decálogo bajo el que vamos a definir que es una verdadera feminista del patriarcado, va siempre a estar por encima de la integridad de las mujeres y siempre se va a ver definida a partir de la sumisión y de la objetivización de la mujer. Estoy tratando de ponerlo en palabras más simples y buscar tal vez algún ejemplo, pero pues es eso, es como decir que va a definir qué es feminismo el machismo. Y pues el problema está en que justamente el machismo denigra a la mujer y no podría definir un movimiento que la enaltece. Es así. Para determinar qué es una verdadera feminista, pues el primero que ofrece una definición es el patriarcado, pero su definición sería algo así como de una verdadera feminista es aquella que se comporta de tal manera, que hace tal cosa, que dice tal cosa, pero todo siempre va a estar sesgado por la objetivización de la mujer, o sea, va a ser nulo, porque siempre se va a buscar que se hipervigile una mujer con otra. Espero que haya quedado claro. Si no, después podemos definirlo con más calma o con más ejemplos. Tal vez si quedó muy indefinido, se definen mis historias de Instagram. Así que estén al pendiente. Otra definición de qué es una verdadera feminista, ¿quién nos la podría ofrecer? Pues la sociedad. Y dejando de lado esta definición del patriarcado, pues hay gente que genuinamente no es machista, no es misógina, no es heteropatriarcal, pero realmente pues tiene esta noción de que probablemente sí existe un modelo de una verdadera feminista, o sea, sí existe un modelo feminista, ¿no? El prototipo de la feminista o la feminista clásica, algo así como la Barbie estereotípica. Pues hay gente que sí piensa que hay una feminista estereotípica, ¿no? Una feminista genérica. Y realmente eso no sucede. La sociedad, cuando se pregunta todo esto, pues su ofrecimiento de que es una feminista, pues es aquella que tiene un montón de aprendizajes teóricos, ¿no?
que tiene un montón de conocimientos empíricos, que sabe muchísimo de teoría, que ha ido a 27 marchas, y esa es la definición de la sociedad sobre qué es una verdadera feminista, alejada de la definición del patriarcado, por supuesto. Y la realidad es que tampoco está bien esa definición, porque el feminismo es un aspecto mucho, mucho más amplio que solamente ir a marchas y saber toda la historia del feminismo hasta nuestros días. Entonces esa definición de una verdadera feminista pues también está obsoleta. Y bueno, ya que hemos definido y que le hemos encontrado respuestas a las dos interrogantes aledañas, que es qué nos hace ser feministas y qué es una verdadera feminista, pues ahora sí podemos tratar de responder que si existe una verdadera feminista. Y la realidad es que vamos a retomar un poco de esta definición de la sociedad y a desmenuzar un poco todos estos aspectos que, según la gente externa al movimiento feminista, es una feminista. Primero, una verdadera feminista es aquella que se comporta de determinado modo. La realidad es que no. El feminismo no es una religión, más es un movimiento, es una lucha, es un ideal, es un estilo de vida, pero no una religión. Y como tal, como estilo de vida, como movimiento, como lucha, pues respeta la individualidad y la integridad de cada persona, de cada mujer que esté dentro del movimiento. Su estilo de vida, su itinerario, su rutina no tienen nada que ver con si es feminista o no. En alguna medida sí, pero en el gran esquema de las cosas no. Es decir, no podemos decir que a partir de determinado comportamiento de las mujeres son feministas o no. Es decir, si todos los días leen a Simone de Beauvoir, si todos los días se informan sobre el feminismo actual, si todos los días lanzan una plegaria por las mujeres que están siendo violentadas, no. Realmente el comportamiento de día a día no es suficiente para definir si eres una verdadera feminista o no, o si eres feminista en sí, nada más. Porque muchas feministas, muchas mujeres que están en esta trinchera, tienen son multidisciplinarias y fuera de esta trinchera también, y solo un comportamiento no es suficiente para definirlo. ¿Qué otra cosa te podría ser una verdadera feminista? La teoría. Dominar en extremo, la teoría. Y la realidad es que eso tampoco. O sea, el hecho de que tú tengas muchísimo conocimiento sobre la historia del feminismo, sobre todos los movimientos que del feminismo han surgido, sobre todas las feministas destacadas, sobre Simone de Beauvoir, sobre las intelectuales del feminismo, no te hace ser feminista. Sí, el conocimiento teórico es bien, bien importante para entender un poco de cómo surge esto y direccionarnos un poco hacia dónde queremos ir. Es importante, sí, para esos aspectos, pero no lo es todo, es insuficiente también, porque hay personas, incluso hombres, varones, machistas, misóginos, patriarcales, que conocen a la perfección, que tienen una noción de todo este aspecto teórico sobre el feminismo y aún así no dejan de ser misóginos, no dejan de ser machistas, siguen perpetuando conductas que ponen en riesgo a las mujeres, que las sobajan y que las violentan todos los días. Y lo mismo puede pasar con una mujer, ¿no? O sea, no porque tengas toda esta teoría quiere decir que vas a ser feminista, quiere decir que realmente vas a hacer alguna acción para cambiar la realidad en la que vivimos. La teoría tampoco es suficiente para mencionarte feminista, ni la falta de ella tampoco. Eso también debe de quedar muy claro. Que yo no sepa los 35
manifiestos feministas, que no conozca las 25 feministas más destacadas de la historia, no quiere decir que no sea feminista. Ni tener todo el conocimiento, ni suprimir todo el conocimiento teórico te hace feminista. Así. Es insuficiente. Tener o no tenerlo es insuficiente para ser feminista. Las marchas. Mucha gente piensa que una verdadera feminista se forja en las marchas, se forja en su primera marcha, se forja ya ahí gritando las consignas, empapada de toda esta rabia y dolor de las mujeres, y la realidad es que no. Asistir a una marcha es completamente circunstancial. ¿Esto qué quiere decir? Que confluyen un montón de cosas al mismo tiempo en determinado momento para que tú puedas asistir o no a una marcha, ¿no? Desde la intención. Hay quien sí quiere ir y no puede por diversas razones. Hay quien la verdad no quiere ir por diversas razones y también está bien. Hay quienes no saben qué es una marcha y que es importante. En fin, es meramente circunstancial, o sea, depende mucho de todo lo que esté en tu entorno, en tu contexto en ese momento para poder asistir a una, ¿no? Incluyendo tu estabilidad emocional, tu estabilidad física, etcétera. Ir a una marcha o no ir a una marcha no es suficiente para definir si eres una verdadera feminista o no. Y pues otra de las cosas que pensamos es que para ser una verdadera feminista, que ojo, aquí no estoy definiendo todavía si hay una verdadera feminista o no. Esa respuesta, esa interrogante sigue pendiente hasta este momento. Pero bueno, tratando de darle una aproximación, ser una verdadera feminista pues tampoco está definido por el número de amigas feministas que tengas, que es como una duda bien, bueno, que es más bien un prejuicio que la gente tiene, ¿no? Varias veces me he encontrado preguntándole a muchas mujeres, incluidos varones, si son feministas, y su respuesta ha sido no, porque no tengo suficientes amigas o suficientes compañeras feministas a mi alrededor. Y eso tampoco te hace ser o no feminista, ¿no? Que tengas muchísimas amigas feministas o que tengas cero, no te hace ser verdaderamente feminista. Porque eso también es completamente circunstancial y depende un montón de muchísimas cosas, entre ellas la más difícil, que es un proceso de deconstrucción. Y realmente es muy difícil que los procesos de deconstrucción de las personas confluyan al mismo tiempo. No, por lo general vamos haciendo una deconstrucción personal, paulatina, y en el camino nos encontramos con gente que está llevando su deconstrucción en el mismo nivel o más avanzado nivel que nosotros. Pero que hagamos el mismo proceso de construcción al mismo tiempo es difícil. Y pues es difícil encontrar, aún así, gente que se esté construyendo para querer ser feminista. Entonces no, tener muchas amigas feministas o no tener amigas feministas también es insuficiente para determinar si eres una verdadera feminista o si eres feminista incluso. Eso no te hace ser feminista ni no serlo. Y por último, otra de los prejuicios que creo que es el prejuicio más grande y el que más nos empeñamos en llenar, en definir para saber si somos una verdadera feminista o no, es el amor por las mujeres, que viene mucho de la mano de la sororidad. Uno piensa, o bueno, yo no, pero mucha gente que está fuera del aspecto feminista y que no está muy empapada del tema, pero que genuinamente está alejada del espectro machista, misógino, patriarcal, es que para ser feminista debemos amar a todas las mujeres. Y la realidad es que no siempre. Por ejemplo, en mi experiencia personal, puedo decir que no amo a todas las mujeres. Hay mujeres que me caen mal, hay mujeres a las que no quiero cerca de mi vida. Pero lo importante es que las quiero vivas, las quiero conscientes y las quiero decidiendo por ellas mismas, sin que nada influya en su decisión o nada que ellas no quieran que influya en su decisión. Es decir, para ser feminista no necesitas amar a todas las mujeres, ni que todas las mujeres te caigan bien, ni tampoco eso te hace no ser feminista. O sea, que ames a todas las mujeres o que no te caigan bien, eso tampoco te hace no ser feminista. Es decir,
El amor por las mujeres es algo que la gente fuera del aspecto feminista tiene muy marcado, pero realmente una vez que lo internalizas, no es amar a todas las mujeres para que las quieras ver a todas vivas, para que las quieras ver a todas decidiendo por sí mismas. Solamente es esta cuestión de entender y de querer que estén bien, independientemente de si te caen bien o no. Y bueno, perdón, bebí un poco de agua. Beban agua ustedes también. Ya pasando, ya una vez analizado estos puntos, pues nos hemos dado cuenta que hay muchísimas cosas que son insuficientes para determinar, uno, si somos feministas y dos, si somos verdaderas feministas, si existiese tal término, ¿no? Tal respuesta a tal término. Entonces, vamos a la conclusión y creo que ya pueden darse una idea de cuál va a ser mi respuesta a esta pregunta. ¿Y por qué digo respuesta y no aproximación? Porque realmente creo que este va a ser, o alguno, me parece que hay algunos otros también, el único episodio o los únicos episodios en los que voy a dar una respuesta tajante y no que te genere a ti como audiencia la necesidad de hacerte otra pregunta, ¿no? De generarte tu propia respuesta. Y ya para no hacerlo más largo, yo la verdad creo que esta es una respuesta cerrada y que no existe una verdadera feminista, porque no existe un solo tipo de feminismo, ni tampoco existe una persona, una institución, un movimiento, el mismo feminismo que determine de manera objetiva qué es ser una feminista y qué es ser una verdadera feminista. Una verdadera feminista no existe, por todo esto que ya les dije. Siempre que queramos buscarle una definición a la buena feminista, a la verdadera feminista, va a estar sesgado de alguna manera, por alguna cuestión, porque no podemos comprender ni explicar de un contexto para otro lo que significa ese contexto. Es decir, tendríamos que explorar muy, muy a fondo todos los tipos de feminismo, que son demasiados y que siguen surgiendo más, y todos los tipos de contextos en los que se tiende el feminismo para poder aproximarnos a decir, claro, una verdadera feminista es tal, que tiene tal y tal y tal y tal cosa, que hace tal y tal y tal y tal cosa. No, la realidad es que no se puede. Siempre va a estar sesgado porque toda la información que existe y todos los tipos de feminismo y la concepción de que es feminista, diferentes tipos también existen, se nos escapa de las manos. Todo esto se nos escapa de las manos. No tenemos una manera de cuantificarlo. Y por ello, siempre que queramos definir qué es una verdadera feminista, va a quedar sesgado por diferentes cosas, ¿no? A lo mejor yo quiero definir qué es una verdadera feminista para la clase media baja en México, en el Estado de México, en la UAM Iztapalapa. De entrada ya tiene ahí 27 sesgos, ¿no? Primero de país, de estatus económico, de clase, de región, de educación. Y sí, va a estar sesgado. Mi definición de verdadera feminista, si es que yo aproximara a una con todas estas características que ya dije, va a ser abismalmente diferente a la de una mujer italiana que estudia en la Universidad Nacional de Italia o lo que exista ahí, que viva en un pueblo, que viva en una casa con 5 recámaras, etc. Siempre va a ser difícil ser objetivo en cuanto a este decálogo si es que se armara, porque va a estar sesgado por muchas cosas. Entonces, bajo esta premisa, una verdadera feminista, sintetizando, no existe porque no hay manera de medir o no hay quién, cómo, cuándo, dónde defina qué es el feminismo y si se pudiera definir qué es realmente una práctica correcta del feminismo. No se puede definir porque existen muchos contextos y existen muchas cosas que debemos de tomar en cuenta antes de armar una serie de pasos para ser la verdadera feminista. Y bueno, pues ya una vez que definí que no existe tal cosa como verdadera feminista, pues no tengan miedo de aproximarse a investigar sobre el feminismo, sobre qué es, sobre una aproximación de lo que es,
sobre cómo podría hacerle para comenzar a ser feminista. Y quiero darles aquí un poco de mi definición de qué es ser feminista. Y pues para mí ser feminista radica solo en la comprensión de la vida, del dolor específicamente, de la mujer de al lado. Es decir, yo no juzgo dentro de mi estilo de vida feminista a las mujeres por lo que hagan o dejen de hacer, sino más bien entiendo, ni siquiera tampoco entiendo, internalizo su vida, sí, entiendo un poco, internalizo su vida, empatizo con su vida y a partir de eso le brindo mi apoyo para lo que sea que ella necesite, que le dé seguridad, que le dé confort. Para mí ser feminista radica en eso, en ser un lugar seguro para las otras mujeres, me caigan o no me caigan bien, las ame o no las ame, confluyan ideas con ellas o no confluyan ideas con ellas. El feminismo es eso, ser un lugar seguro para otras mujeres. Y bueno, hemos llegado al final del episodio. Aquí debería decir que se hagan su propia respuesta, pero en este caso voy a ser tajante y la respuesta es esa: no existen las verdaderas feministas. En todo caso, lo que les podría pedir que hicieran es que argumenten por qué no existen las verdaderas feministas, porque esa es la respuesta: no existen las verdaderas feministas. Entonces ustedes argumenten por qué no existen, dejen sus dudas genuinas sobre todo esto. Siéntense con la libertad de decir, ¿sabes qué son? En esta parte no te entendí, esta parte tampoco quedó muy clara y yo la voy a aclarar. Ustedes saben que esta cosa del lenguaje, que esta cosa de la comunicación es muy esporádica, es muy dispersa y de repente confluyen un montón de ideas al mismo tiempo y no se puede terminar de decir una idea cuando ya se tiene otra. Entonces, puntualicen. No tengan miedo, siéntanse libres de decir esto no lo entendí, esto sí lo entendí, etc. Recuerden que pues todo el contenido aledaño al podcast lo estoy compartiendo en mi Instagram, que es @itsmeshine con doble letra en el It's Me. Ahí van a estar encontrando los otros episodios. Aquí en el canal de YouTube están los otros 2 episodios y van a estar los posteriores. Información adicional, ya saben, en mi cuenta de Insta. También subo como mi lifestyle, mi día a día. Entonces pueden sentirse con la libertad de comentar aquí abajo lo que les gustaría seguir escuchando. Ir a mi Instagram también. Votar en las encuestas. Voten en las encuestas para los episodios, porque para que ustedes estén más o menos decidiendo cómo quieren que ocurra todo este flujo de información, qué les gustaría saber más, háganme saber si les gusta el formato, si no. La verdad es que yo creo que la extensión es muy, muy subjetiva y siempre voy a tratar de adaptarla a como me sienta un poco más cómoda, pero acepto sugerencias. Recuerden que todas las críticas constructivas son bienvenidas y las que no, pues no, bebé. Entonces, pues ya creo que es todo. Compartan, dejen sus comentarios, vayan a seguirme a Insta, etcétera. Y bueno, pues una vez más, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme, por escuchar lo que tengo que decir. Y sin más preámbulos, sin más que decir, nos vemos en el siguiente episodio.